¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Oasis Express. Como saben, en este canal pueden aprender sobre sistemas de tratamiento de agua, equipos de purificación y equipos de bombeo. En este video les vamos a hablar y explicar sobre las válvulas automáticas. Normalmente las más conocidas son las válvulas tipo FLEC o las de la marca CLAC, que básicamente sirven para que los servicios, los retrolavados, las regeneraciones de nuestros filtros o nuestros suavizadores se hagan de forma automática. Normalmente conocemos las válvulas manuales. Tenemos una de filtro y aquí tenemos una de suavizador, por ejemplo. Estas, pues, realmente los retrolavados y las regeneraciones las tenemos que hacer de forma manual, nosotros llevar nuestro control de días o de volumen producido y con base en esos datos nosotros hacer los retrolavados y las regeneraciones. Sin embargo, para cuando son producciones más grandes o cuando son, por ejemplo, aplicaciones industriales, donde tenemos tipos, por ejemplo, suavizadores para calderas en industrias o en producción, por ejemplo, de bebidas, de refresco, incluso de vino, se necesita, pues, obviamente agua tratada. Tenemos que tener suavizadores y en esos casos es mucho más práctico tener equipos de control automático, porque tener una sola persona designada para esa función, pues realmente es más costoso a la larga. Estos equipos o estas válvulas son más costosas que una manual, pero a la larga es mucho más eficiente y mucho más económico que tener una persona que se encargue de estos mantenimientos. Estas válvulas que tenemos aquí se parecen mucho, sin embargo, la verdad, aunque tienen funciones muy parecidas o aplicaciones muy parecidas, tienen otras similitudes. Esta es la serie Vita y esta es la serie Core. Ambas son para suavizador. A simple vista, como podemos ver, les digo, en colores y en funciones básicamente es lo mismo. Ambas pueden regenerar por tiempo y por demanda. En sí tienen 4 modos de regeneración, las dos válvulas. La primera, pues, es uno designa de que, por ejemplo, un día de la semana se regenere, es decir, que todos los lunes se regenere. O puedes designar que cada X días se regenere, o por ejemplo, en ese caso puedes poner de que se regenere 3 o 4 veces por semana o periódicamente cada 2 o 3 días, etc. También puedes regenerar. Están los otros dos modos, que son regeneración por demanda. Esto quiere decir que tiene un medidor de flujo. Voy a voltear esta válvula un poco. Tiene aquí, este cablecito es un medidor de flujo, acá también lo tiene, por el otro lado, que básicamente nosotros metemos en la válvula la información de cuánta dureza tiene el agua y con base en ese dato de la dureza y el flujo que se ha producido o la cantidad de agua que se ha suavizado y lo que sabe la válvula que tiene de resina, determina cuándo es necesaria la regeneración. Para la regeneración por demanda hay dos modalidades. La primera es que en cuanto la válvula sabe que se acabó la capacidad de regeneración, es decir, recordemos en otros videos de suavizadores, hemos explicado cómo funciona el intercambio iónico, la regeneración, que básicamente aquí dentro tenemos resina catiónica, por poner algún ejemplo. Esa resina catiónica puede absorber o retener la dureza o el carbonato de calcio, pero a cambio va a soltar sodio. Normalmente se regenera con cloruro de sodio, sal común como la conocemos. Entonces va a soltar cloruro de sodio y va a retener dureza, carbonato de calcio. Va a llegar un momento en el que se le va a acabar el cloruro de sodio y ya no puede retener más dureza. Por lo tanto, en ese momento, si los cálculos y los datos los metimos correctos en la válvula va a saber que ya no tiene más cloruro de sodio para poder suavizar agua y va a hacer la regeneración inmediatamente. El otro modo, pues, es básicamente, ya sé que ya se acabó la regeneración, pero estamos ahorita en producción, la pospongo, la postergo para que la regeneración se haga en la noche. Todo esto se puede configurar aquí. Como podemos ver, tiene las mismas pantallas y los mismos botones. Esta tiene, digamos, la pequeña diferencia que el display se puede quitar. ¿Por qué? Porque el modo en que se quita la tapa así lo permite. Y ahí ya podremos, digamos, que hacer alguna revisión de los engranes. Como podemos ver, pues obviamente aquí nos indica la hora, la capacidad de producción. Aquí nos indica esta válvula, por ejemplo, 1500 galones para la dureza que viene configurada, que realmente ahorita pues las válvulas están nuevas, todavía no tienen una configuración como tal. Nos dice que puede suavizar 1500 galones. Esta válvula como tal viene para un filtro de 3 o un suavizador de 3 pies cúbicos y esta para un suavizador de 4 pies cúbicos. ¿Dónde nos vamos a dar cuenta? Digo, aparte, pues, obviamente en la caja y en la ficha técnica, en las conexiones que tiene.
Aquí vemos, pues básicamente son dos entradas de una, pero vemos que se reduce un poco, sin mayor afectación, digamos, porque es para un filtro de 3 pies cúbicos. Sin embargo, aquí vemos esta, sí, igual son dos entradas estas ya son de más de 1 pulgada, de 1 1/4, pero aquí vemos pues, realmente el cabezal o el cuerpo de la válvula es mucho más grande. Incluso el drenaje, veamos la salida del drenaje, es de 1 pulgada, perdón, es de 3/4 de pulgada, algo no muy común. El drenaje de esta pues es mucho más pequeño. Tenemos este control para ajustar los niveles de dureza. Y otra gran diferencia entre estas dos válvulas, que sería para mí la principal, es el tema del bypass. Aquí tenemos un bypass manual. Como sabemos, esto nos puede servir si nosotros lo ponemos así. Puede dejar pasar agua dura, es decir, que si necesitáramos, por ejemplo, que esta válvula estuviera dañada y que necesitáramos pasar agua urgentemente, pues cerramos aquí y ya podemos estar tratando agua, aunque esté pasando agua dura, a la ósmosis inversa, que no es lo más recomendable, pero en una emergencia puede necesitarse este sistema de bypass. O, por ejemplo, si está haciendo alguna regeneración manual o incluso que haya tocado alguna regeneración por demanda, podemos nosotros ajustar en este punto para que se esté haciendo la regeneración, pero también esté pasando agua. En este caso, como vemos, no tenemos este control, y esto es porque tiene el bypass automático. Nosotros podemos configurar que cuando se esté haciendo una regeneración, si necesitamos agua, pueda pasar agua. Se va a estar haciendo la regeneración. Cuando se hace la regeneración o cualquier otro lavado, entra agua por aquí, pero todo lo demás va a suceder dentro del filtro y se va a desechar por aquí por el drenaje. Para acá no pasaría agua normalmente. Sin embargo, en esta válvula tenemos este control y este desvío que nos puede mandar flujo a nuestra producción mientras se está haciendo una regeneración, un retrolavado o un enjuague. Esto pues nos ayuda mucho, como les dije, sobre todo en industrias, donde a veces la producción es de 24 horas que no se puede parar y que no podemos esperarnos 1 hora, hora y media que se haga una regeneración o un retrolavado, pues puesto que se necesitaría agua constante, esta válvula sería la solución perfecta. Otra ventaja que ambas válvulas tienen es que tienen una memoria integrada recargable que nos puede permitir trabajar en el caso de un apagón o que se haya dañado la línea de alimentación. Nos pueden permitir trabajar hasta 8 horas. Aquí la válvula. Tenemos aquí el display, y viene esta batería. Viene esta batería que se conecta aquí, que es la que nos puede permitir no solamente almacenar la memoria, nosotros podemos desconectar la válvula y la memoria quedará guardada, la memoria de lo que ya configuramos, la memoria obviamente de la hora. Y también algo que nos preguntan mucho, ¿qué pasa si está haciendo una regeneración o haciendo algún retrolavado o simplemente está produciendo y hay algún apagón? La válvula se va a quedar donde estaba y cuando recupere la energía volverá a la posición, o más bien se quedará en esa posición, y si estaba en una posición de retrolavado o servicio continuará como estaba básicamente. Esta batería que nos permite que si llegara a fallar la alimentación de la válvula, no solamente, como ya les dije, guarda la memoria, sino que puede incluso seguir funcionando el motor, seguir haciendo una regeneración o un retrolavado si así es requerido. Otra función que tienen estas válvulas que es muy interesante es que tienen salidas de auxiliar y de control. ¿Para qué son estas salidas? Básicamente es para que, por ejemplo, nosotros podemos configurar que cuando se vaya a hacer un retrolavado o una regeneración, envíe una señal y pueda activar una solenoide o un relevador que pueda prender cualquier otra cosa. Esto sería más que nada, por ejemplo, si quisiéramos que hubiera una alerta visual de cuando se esté haciendo un retrolavado, podemos ponernos un foco, un relevador, y con esta señal que se active para nosotros saber, se está en este momento haciendo la regeneración. De tal forma que sería mucho más claro, no tendríamos que acercarnos a la pantalla, que se pueda ver, por ejemplo, como les digo, en una fábrica, desde metros de distancia, que el suavizador está en modo de regeneración. Y también puede además tener un control externo, es decir, pueden recibir, no solamente puede mandar una señal, sino también puede recibir una señal, incluso para hacerse un servicio, para hacerse una regeneración. También obviamente la pantalla cuenta con mensajes para errores, es decir, si hay falta de agua, falta de flujo, si hay algún problema mecánico, aquí nos va a indicar un número de error
incluso nos va a indicar si necesitamos llamar a soporte, si necesitan llamar a su proveedor que se les instaló para que la revisen, puesto que, como les digo, en una industria, por ejemplo, muchas veces pasa que los operarios generales pues no tienen a lo mejor el dominio total de un suavizador, sino más como el proceso en específico y no van a poder arreglar ese problema. Ahí nos va a aparecer la leyenda e incluso se puede configurar que ponga el número para que nos dé el número del proveedor y así se pueda solucionar rápidamente. Otra aplicación que tiene para, como les digo, las líneas de producción, que luego podemos encontrar que hay 2 o 3 personas al mando, que pasan muchas personas por ahí, es que se le puede poner contraseña para que no cualquier persona pueda manipular los controles de la válvula. Nosotros podemos configurar una contraseña para que solamente después de poner un PIN de 4 dígitos podamos nosotros cambiar hora, cambiar el periodo de regeneración, etcétera, que nadie más pueda causar ahí un desajuste en la regeneración o en la configuración de nuestros filtros o nuestros suavizadores. Muchas veces nos preguntan si conviene más una válvula manual o una válvula automática. Una válvula manual es, repito, como esta. Realmente, ¿cuál es mi recomendación? Depende de la producción y depende también de la aplicación. Por ejemplo, para un despachador automático, si tú estás en el lugar o en la misma ciudad donde está instalado el despachador y tienes la posibilidad de ir a hacer los retrolavados y las regeneraciones manualmente, pues realmente es algo que no te toma mucho tiempo y que además, como es una producción baja, no ocupas ir tan frecuentemente. Entonces puedes optar por una válvula manual que es mucho más económica. Sin embargo, si tienes varias máquinas, por ejemplo, varias purificadoras o varias máquinas, y no tienes el tiempo para estar haciendo todas las regeneraciones y todos los retrolavados, pues entonces sí convendría más una válvula automática, al igual en una industria como los mencioné al principio, que son volúmenes de producción mucho más elevados y que obviamente implica mayores riesgos que pasar, por ejemplo, agua sin suavizar a una caldera. Eso saldría mucho más costoso a la larga. Conviene obviamente mucho más una válvula automática. Tener una persona que se encargue de hacer las regeneraciones y los retrolavados no es viable y es mucho más costoso que poner una de estas válvulas. Hasta aquí el video de hoy. Gracias por verlo y nos vemos hasta la próxima.